Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. El texto que vamos a leer en el día de hoy se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. El título del mensaje es El Espíritu Santo y yo. El título del mensaje es El Espíritu Santo y yo. Si lo encuentra, muevan las manitos para entonces continuar con el mensaje. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Para poder entender este texto hay que mirarlo con lupa. Porque cuando estaba hablando con mi esposa ayer le hice la misma pregunta y me refirió siempre a lo que nos enseñaron. Pero hoy vamos a aprender algo nuevo porque el Espíritu Santo está anuente a ayudarnos. Si leemos el versículo 17, que es el key del asunto, nos vamos a dar cuenta de dos elementos importantes que batallan con el Espíritu. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí hay una coma. Y el del Espíritu es contra la carne. Ahí hay un punto y coma. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Este versículo hace referencia a las acciones que tiene que ver la carne en nosotros. Porque para poder llegar al pecado se tiene que activar esos dos elementos. El primer elemento es los deseos de la carne. Y el segundo elemento, lo que acciona la carne una vez que los deseos entran a nuestro cuerpo. Y es necesario saber esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a futuro a cómo atacar el pecado para que no nos controle y hagamos lo que no queremos. El libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16-17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Aquí viene un punto interesante, porque mora con vosotros y está en vosotros, para que el Espíritu Santo tenga una libertad plena en participar en nuestra vida. Tenemos que partir de una base que tenemos que establecer una relación con Él. Y para poder establecer una relación con Él, tenemos que ir al principio de lo que Jesucristo dijo, que es el creer. Cuando nosotros creemos, nosotros aceptamos esa relación. Y esa relación nos va a llevar a que el Espíritu Santo venga y more con nosotros. Y después que muera con nosotros, entonces va a estar con nosotros. Pastor, ¿qué usted quiere decir con esto? No es lo mismo vivir en una casa y que tengamos una relación con esa persona. Yo conozco, y cuando estaba en la universidad, conocí bastantes personas que alquilaban cuartos y vivían entre ellos, pero ellos no se conocían en cuanto a la intimidad. Solamente se conocían, o sea que moraban entre ellos. Y el pasaje de San Juan nos dice que Él va a morar con nosotros. Pero también dice, y estará en vosotros. Nosotros tenemos que hacer que una vez que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, crear ese pacto de intimidad. Esa intimidad es lo que va a crear esa relación que nos va a llevar a andar en el Espíritu, como dice el libro de Gálatas. La Biblia nos enseña, hermanos, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 15 al 17, la relación que hay entre el hombre y la mujer. Y esa relación genera una intimidad. Nos dice también el pasaje que si nosotros rompemos esa intimidad y nos vamos con otra persona, entonces está diciendo que es mi persona con la que nos fuimos, o sea, una ramera. Pero dice el pasaje que al juntarme con la ramera, sigo siendo uno. Este pasaje nos lleva a que entendamos la intención de Dios para con el hombre. Porque la muerte de Cristo nos dio apertura al cielo. Pero esa apertura nos trajo a tener una morada con el Padre, una relación con el Padre que es íntima. Y eso hace que nosotros seamos uno con Él. Él conmigo y yo con Él. Y al tener esa relación con Él, hermanos, tenemos que conocernos. El texto de 1 Corintios 6:15 dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? O sea, tu vida, mi vida, la vida de todos los que han aceptado a Cristo y entran al reino de los cielos, somos miembros. Un miembro se mueve conforme a como el otro actúa. Eso es lo que se llama relación. Y dice: quitaréis pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ellos? Porque dice: los dos serán una sola carne. Relación. Tú y Cristo, Cristo y yo, somos una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al tú acercarte a Cristo, Dios te da el Espíritu Santo y tú te conviertes en uno con Él. Esto quiere entender que
esa relación íntima tiene que hacerse manifiesto para que puedas tener el mismo pensar que tiene Dios. Porque si tú no tienes esa relación íntima, simplemente estás morando en un lugar que Dios designó para que tú vivas, pero no lo conoces. Y es necesario que tú lo conozcas, porque al conocerlo es que te vas a comenzar a mover y a entender lo que Él te está diciendo. Porque el pensamiento de una mujer y el pensamiento de un hombre son diferentes. Pero cuando se unen, los dos pensamientos tienen que ser uno. Nadie puede estar por separado. Tienen que tener una misma línea. Y eso es lo que Dios está tratando de decirte en esta mañana. Tienes que tener una misma línea con Él para que le puedas entender y comprender, porque al entenderlo vas a hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, cada vez que lo necesites, vas a buscarlo. O sea, cada vez que haya una necesidad, un problema, vas a buscarlo. Igual en la casa, cuando hay una necesidad, se tienen que sentar las dos parejas para conversar y dar una respuesta. Esto es lo que significa andar en el Espíritu. Ahora bien, hermanos, regresamos a Gálatas. Gálatas dice, porque andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Todos sabemos que es el deseo de la carne. Son los pensamientos que se producen en nuestra mente a raíz de las cosas que vemos, oímos y admiramos. Como dice Primera de Juan 2, 16, 17, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En una unión tiene que haber una sola voluntad. No puede haber dos voluntades. Las decisiones que se tomen en esa pareja tienen que llevar hacia la prosperidad en el futuro, no hacia la decadencia, ni a la destrucción, ni a la separación. Eso es lo que te quiero decir esto en esta mañana. Jesucristo vino a ser pareja con la iglesia para llevarla a un futuro prometedor, a un futuro próspero, a un futuro maravilloso. Y ese futuro, aleluya, no está para generar destrucción en tu vida, ni pesadez, ni tristeza, ni angustia. Ese futuro está para que te regocijes cada día que pasa y mantener una relación permanente con el Dios Todopoderoso que te llamó y hizo un sacrificio grande al abrir las puertas para que tú y yo entráramos en Él y nos gocemos en Él. Nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos de 15 al 23. El apóstol Pablo, para hacer mención de esa relación y la problemática que hay entre la mente y las acciones del cuerpo o de la carne, el apóstol Pablo hizo una relación en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, en el versículo 22. Dice lo siguiente. No voy a leer todo eso, pero vamos a hacer un resumen. Pablo estaba en Roma, estaba viendo la situación de los romanos. Y Pablo, para ayudar a los romanos, le está diciendo, oye, mira, hay una necesidad, hay un problema. Y el problema consiste que ahora que estás en Cristo, tienes que ver que las cosas que tú hacías ya no las puedes hacer. Vas a tener una lucha, vas a tener necesidades, pero tienes que tratar de controlar la mente.
para que la mente no te lleve a practicar el pecado una vez que eso llega a tu corazón. O sea, los deseos de la carne, si pasa y entra a tu corazón, no te lleve a la práctica del pecado. Y el apóstol Pablo, haciendo esa referencia, le dice, hay que detener todos esos pensamientos que emana el mundo a través de la vista, lo que escuchamos y lo que vemos de su hermosura. Porque hay que alegar que el mundo tiene cosas hermosas. Y eso nos puede llevar, decía Pablo a los romanos, eso te puede llevar a que tú tengas una lucha, una batalla, un conflicto entre las cosas de la carne con las cosas de Dios. La relación humana entre hombre y mujer, hermanos, es muy importante que nosotros la tengamos presente para que la podamos asociar con las cosas de Cristo. Porque cuando nosotros nos unimos, como vuelvo y repito, es un solo pensamiento. Pero ese pensamiento tiene que estar basado en la confianza. Tiene que estar basado en la fidelidad. Tiene que estar basado en la seguridad. Tiene que estar basado, hermanos, en una estabilidad que te lleve a creer sobre la mujer o el hombre que tú tienes. En pocas palabras, una vez que estás casado, tienes que aprender a decir que no a las cosas que hacía antes. Si éramos mujeriegos, tenemos que comenzar a decirle no a esas cosas. Si éramos personas que amaban el dinero, tenemos que decirle no a esas cosas que nos hacían amar el dinero, porque ahora eso le pertenece a tu pareja y lo de tu pareja te pertenece a ti. En las cosas espirituales, para que podamos andar en Cristo, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, y Cristo entrega su vida a nosotros, y eso genera la unidad. Y el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, dice, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es el Espíritu Santo que te ha sido dado. Él está morando contigo. Y si tú le das la oportunidad, Él se va a deleitar de las cosas no del mundo, sino de las cosas que el Padre le da por medio del Espíritu Santo que viene de Él. Cuando hay esa unión entre el Espíritu del Padre y tu espíritu, entonces comenzamos a movernos según lo que dice Dios. Hay ejemplos, hermanos. Moisés, cuando subió al monte, cuando él bajó, dice la Biblia, en una de sus subidas, cuando él bajó, dice que el velo, la cara le brillaba, que era tanto el brillo que la gente que lo vieron se asustaron. Eso era un síntoma de relación íntima con Dios. Deja que Dios emana ese brillo para que la gente que está alrededor tuya lo pueda ver. Deja que Dios emana esa confianza, esa seguridad, esa estabilidad para que la gente que esté en el mundo pueda ver lo que está en ti y se pueda regocijar. Y no solamente regocijar, acercarte a ti porque tú emanas confianza. Y esa confianza te lleva hacia Cristo. Es necesario que aprendas a dominar esos textos, porque esos textos, aleluya, nos va a ayudar a que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios. Cuando yo me casé con la pastora, con mi esposa, mi mente estaba en sobre los pensamientos de ella. O sea, mi mente estaba dedicada a pensar en ella en toda su expresión. Económicamente, físicamente, socialmente. Yo trataba de no desviarme de esos aspectos. Cuando me iba al trabajo, no pensaba en el trabajo, sino pensaba en el futuro que iba a salir con ella, con el dinero que yo iba a recolectar o iba a recibir en el trabajo. Yo no estaba pensando en otra cosa. Si sobraba algo, yo conversaba con ella para ver qué es lo que se podía comprar en bienestar de la familia. Cuando decidimos tener hijos, nos pusimos de acuerdo para entonces tener hijos. Eso es lo que te quiero entender. Dios
quiere ponerse de acuerdo contigo en todo para que tú puedas tener una decisión o puedan tomar juntos esa decisión. Y esa decisión nos va a llevar a que todo camine correctamente a su nombre. Entonces nos está diciendo la Biblia, y el Pablo diciéndole a los romanos, hay que caminar en la forma que se quiere, porque el versículo 23 dice, 23 del 7 de Romanos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando dejamos pasar esos deseos, el corazón va a recibir eso. Y el corazón va a actuar en base a lo que está recibiendo. Y ahí es donde entra el pecado. Entonces nos toca a nosotros aprender que si uno de esos pensamientos del mundo, de la carne, entra a nuestro corazón, tenemos que también detenerlos. Hermano, porque se peca cuando se actúa, no cuando está en la mente. Entonces Pablo le está diciendo a los romanos, si en ese pecado o esa intención del deseo de la carne se manifiesta en tu corazón, entonces atácalo. ¿Y cómo lo vamos a atacar? Lo atacamos por medio de procurar de que nuestra lengua no confiese lo contrario. Como dice Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo en toda la situación. Procura ahora que no salga. ¿Qué dijo Jesucristo? No todo lo que entra en la boca contamina, sino lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo o hacia dónde nos está llevando el pasaje de Gálatas? Que si el pecado, el deseo entra y comienza a tomar acción en nuestro cuerpo, y una vez que toma acción quiere salir, deténlo, páralo, para que así puedas mantener tu fe. En pocas palabras, el Espíritu Santo va a luchar para que tú no acciones el pecado y no practiques el pecado y el pecado reine en tu vida. Dice la Biblia en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces la mayoría de nuestros errores espiritualmente es porque hablamos lo que el deseo manifestó cuando tomó control de nuestro corazón. Recuerde lo que dice Santiago 1:12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero el versículo 14 del capítulo 1 de Santiago dice que procure que el pecado no entre en ti y dé a luz. Porque si da a luz, dice que genera ¿qué? La muerte. Tenemos que nosotros procurar, hermanos, en este caminar, que esta carne no nos vamos a desprender de ella con facilidad. No vamos a desprender cuando el Cristo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, aleluya, nos viene a buscar, a sacarnos del lugar donde estamos residiendo. O sea, nos va a llevar a la nueva residencia. Cuando vivíamos con papá y mamá teníamos una residencia, pero cuando nos casamos nos vamos a la nueva residencia. Y eso es lo que el Padre está tratando de decirte, hacerte entender. Hay una residencia con la cual vamos a vivir eternamente con Él, porque nos va a sacar de este lugar. Y nos sigue diciendo, hermanos, el libro de Gálatas, que hay que ahora detener los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra Dios. Y esos deseos no nos llevan a bien. El capítulo 5 de Gálatas dice, el versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles cosas? El fruto.
El fruto es el elemento que nos ayuda a atacar los deseos de la carne y las acciones de la carne. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Cuando tú te sacrificas a no pecar, no pecarás. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en este momento te damos las gracias por tu misericordia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que todas las personas que van a escuchar este audio, este video, entiendan, Señor, que tú los amas y que tú los quieres traer a que crean por medio del arrepentimiento. Y nosotros, los que estamos creyendo y estamos viviendo un evangelio, ayúdanos a que podamos ser uno como tú eres uno con nosotros, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma fe, y todo lo podamos hacer en tu nombre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.